Juan o Evangelio de Juan, capítulo 18. Quiero leer el verso 37 y el verso 38. He estado inquietado con respecto a la idea principal que quiero compartirle esta noche. Y está conectada con lo que aprendíamos el día domingo, la actividad del enemigo de confundir. Vimos el día domingo que hay 10 fuentes del engaño. Y esta noche yo quiero enfocarme en la verdad y en crecer en la verdad, porque esto es un reto y es una tarea personal. Tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Amén. Así que vamos a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a ocupar solamente 2 versos para introducirnos. Verso 37 y verso 38. Y está escrita la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es interesante el detenernos en los detalles que están escondidos aquí en esta historia. Y creo que vale la pena señalar el hecho de que Pilato estaba delante de aquel que había dicho que él era la verdad. Y le hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? También es interesante señalar que Jesucristo, cuando Pilato le dice: ¿eres tú rey? Jesús no le dice: sí, yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey eterno, yo soy el rey de reyes. Porque en esa condición en la cual él se encontraba como mediador entre Dios y los hombres, como el Salvador, él estaba más bien como el Hijo del Hombre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él le responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad o a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Sabe, a través de los evangelios nosotros podemos encontrar qué es la verdad. Y encontramos que Jesucristo mismo es el autor y el origen de la verdad y que Él mismo es la verdad. Entonces es interesante que nosotros como creyentes nos establezcamos en el hecho de que nosotros podemos conocer la verdad a través de la palabra de Dios, pero que tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Porque hay gente que nunca llega a conocer la verdad y es debido a que hay un enemigo. Así que esta noche vamos a enfocarnos particularmente en Dios, en su naturaleza, como la naturaleza de verdad y en su palabra. Y quiero tratar de retarle con relación a esta acción muy personal de escudriñar la palabra, de conocer la palabra, de conocer la doctrina, de conocer y entender el evangelio. Porque muchas veces nos limitamos a conocer solo unas cuantas verdades, pero hay mucho que podemos conocer y que podemos aprender de la palabra de Dios. Así que voy a enfocarme en la verdad y quizá podríamos tener como tema esta noche: ¿qué es la verdad? U otro tema podría ser: creciendo en la verdad. Pero quiero comenzar explicándole que la palabra verdad en el griego es la palabra aletheia, y esta palabra significa lo que es real. O se traduce lo que es real, lo que es verdadero. Y también, extendiendo el concepto, se define como la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia y la veracidad de algo. Así que es interesante que nos enfoquemos en conocer la verdad, porque en el mundo y particularmente en la universidad, los filósofos acostumbran a confundir a los jóvenes y a los no tan jóvenes que también van a estudiar con respecto a esto de la verdad. Y existe este concepto de que
no hay verdad absoluta, solo hay verdades relativas. Y que lo que es verdad para uno no es verdad para otro. Así que se establece esta premisa, esta declaración, que de hecho es contradictoria, porque si alguien asegura que no hay verdad absoluta, lo que está diciendo también cae dentro de la misma regla. Y no es una verdad absoluta que él diga que no existe verdad absoluta. La filosofía sirve para poder confundir, la filosofía sirve para razonar y crear conceptos, pero muchas veces también sirve para que la gente desvaríe. Y por eso la palabra de Dios dice que Dios entontece a los sabios, ¿verdad? Vuelve como nada la sabiduría de los sabios. Así que según el mundo, la verdad absoluta no existe, solo existen verdades relativas. Y según el mundo, o bajo el enfoque de lo que podría ser un concepto de un diccionario, se define la verdad como aquello que está conforme a los hechos o a las realidades. Se define como verdad una declaración probada o aceptada como verdadera. En este sentido, cuando nosotros predicamos verdades espirituales, como por ejemplo la resurrección de Cristo, nos encontramos con la oposición de los ateos, de los incrédulos y de todos aquellos seguidores de diferentes religiones diciendo, ¿y cómo usted puede probar que Cristo ha resucitado? Así que el conocimiento de la verdad es sumamente importante. El conocimiento de la verdad define nuestra forma de vivir. Porque si creemos a la mentira, vamos a tomar acciones o conductas que van a afectar nuestra vida. Pero si llegamos al conocimiento de la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, la verdad puede hacernos libres. Y si entendemos que la verdad es la realidad, aquello que puede ser comprobado, aquello que puede ser aceptado como lo que es real, nosotros tenemos que entender que como creyentes partimos de una relación con Dios por medio de fe. De creer que la palabra de Dios es verdad. Pero hace una semana me parece haberle compartido la idea que Dios había puesto en mi corazón acerca de que la creencia nos llevaba a la experiencia. Y cuando nosotros comenzamos creyendo que la palabra de Dios es verdad, luego llegamos a experimentar que es verdad. Jesús habló acerca de orar por los enfermos y que ellos sean sanos, de imponer manos sobre ellos. Y entonces llega el momento donde aunque esa verdad es una verdad absoluta, es una realidad que no puede ser negada, sí puede ser estorbada por el enemigo, sí puede ser no experimentada por muchos, pero sigue siendo una verdad. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Entonces el asunto de la verdad se vuelve complicado porque es tan vasta la verdad que nadie conoce la verdad completa. Y todos conocemos la verdad en parte. Y por eso le dije, quiero retarlo esta noche a que enfocado en la palabra, usted crezca en el conocimiento de la verdad. Porque nosotros tenemos el privilegio de que hemos creído en el Dios verdadero. ¿O será que aquí hay alguien que cree que no es el Dios verdadero el que estamos siguiendo? Porque allá en la India dicen que hay millones de dioses. Literalmente dicen que hay millones de dioses. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. No hay un Dios para la lluvia, otro Dios para los vientos, otro Dios para el fuego. No, hay uno que dice que Él es el Todopoderoso. Hay uno que dice yo solo extendí los cielos. Hay uno que colgó la tierra sobre nada. Ahora, esa verdad puede ser ignorada por muchos, puede ser rechazada por otros, puede ser aceptada por nosotros, pero nos hace falta llegar al conocimiento de aquel que dice que es el alfa y la omega y que Él es el todopoderoso. Entonces vea, es interesante que nos enfoquemos esta noche en el asunto de la verdad, porque la verdad puede ser ignorada, rechazada, conocida y experimentada. Y vemos que Job, por ejemplo, mencionaba que él iba a estar satisfecho cuando despertara a la semejanza de Dios. Ahora, la palabra nos menciona de que los justos van a levantarse y que van a resplandecer.
Ahora, ¿cuántos creen que eso es verdad? Ahora, nosotros podemos conocer que eso es verdad, creer que eso es verdad, pero nos hace falta la experiencia. ¿Y cuándo lo vamos a experimentar? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí vamos a decir, es que sabíamos que estábamos en la verdad. Dudamos por rato, ¿verdad? Por ratito nos sentíamos ahí un poco confundidos con tanta cosa. Pero es la verdad. La palabra dice que Cristo viene, pero hace falta la realidad de la manifestación. La Biblia dice que sea anatema todo el que no ama al Señor, bendito todo aquel que espera al Señor, y nosotros vamos a experimentar la realidad de la bienaventuranza cuando el Señor se manifieste. Juan dice que todavía no somos lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, entonces seremos tal como Él es. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Cuántos creen que un día van a ser glorificados sus cuerpos? Esa es la verdad revelada por Dios. Nosotros la creemos, conocemos que esa es la verdad, pero no hace falta experimentarla. Pero hacia la experiencia van a llegar únicamente aquellos que aceptan que la palabra de Dios es la verdad y caminan por fe en ella. Así que es sumamente importante, hermanos, que nosotros como creyentes nos enfoquemos en crecer en la verdad. Y hay algunas bases que tenemos que establecer firmemente. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio capítulo 32. Quiero comenzar estableciendo con respecto a la naturaleza de Dios una frase que puede resumir la identidad, la condición, el carácter o parte de la naturaleza de Dios. Y está escrito en Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Mire, hermano, si alguien tiene una definición del que tiene que ser el Dios verdadero, aquí hay una. Y se queda corta porque nos hace falta hablar de la misericordia, nos hace falta hablar acerca de que Él es amor, que Él también es el Todopoderoso, etcétera. Pero aquí se nos da una descripción y particularmente el texto ha sido seleccionado porque aquí dice Dios de verdad. Porque en el mundo hay muchos que dicen que son dioses, pero no son dioses de verdad. Pero nuestro Dios es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Entonces podemos establecer esta base de Deuteronomio. Luego también establezcamos otra base, Salmo 119 y versículo 160. Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. El total de la palabra de Dios. Cuando juntamos todo lo que Dios ha hablado en su palabra, todo lo que Dios ha revelado, sus propósitos, sus planes, sus promesas, las cosas que están por venir, cuando se suma todo, no queda ni una pizca de falsedad o de posibilidad de fracaso. La suma de la palabra de Dios es verdad y eterno es todo juicio de su justicia. Ahora en el Salmo, regresémonos al Salmo, siempre Salmo 119, verso 151. Cercano estás tú, oh Jehová. ¿Alguien lo cree? Ah, pues diga amén. Cercano estás tú, oh Jehová. Esa es una verdad. El Señor dijo que nunca nos dejaría solos. Y si Él dijo la verdad, tenemos que creer que eso es la verdad y confiar en su palabra. Ahora, ¿qué más dice? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces conocemos al que es Dios de verdad, conocemos a aquel cuya palabra es verdad y sus mandamientos son verdad. Y tenemos que agregarle que Él es aquel cuyo espíritu es el espíritu de verdad.
Pero quiero pasar primero por Efesios capítulo 1, verso 13, donde quiero mostrarle lo privilegiado que somos, hermano, y el enfoque esta noche es que valoremos esto, de conocer el Evangelio. Porque hay tanta gente confundida, hay tanta gente que, si hablamos de religiones, si hablamos de creencias, hay tanta gente que está tan engañada con tantas cosas. Pero si nosotros permanecemos enfocados en el Evangelio, podemos estar plantados en la verdad de la palabra de Dios, podemos estar fundamentados en la verdad de sus mandamientos, y eso trae seguridad a nuestra vida. Efesios capítulo 1, verso 13 dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo llama al evangelio la palabra de verdad. ¿Y qué es el evangelio? Ya he mencionado brevemente esto anteriormente. El evangelio son las buenas noticias. El evangelio es la buena noticia de que Jesús vino para salvar lo que se había perdido, que el Espíritu Santo estaba sobre él para sanar a los oprimidos por el diablo, que él vino para libertar a los cautivos, que él vino para dar vista a los ciegos, que él vino para anunciar el año agradable del Señor. Entonces el evangelio son las buenas noticias de que nuestros pecados son perdonados porque fueron cargados sobre él. El evangelio es la buena noticia de que hay vida en Jesús. Entonces el apóstol Pablo llama al evangelio la palabra de verdad. Pero como dije, tenemos que crecer, hermanos, en el conocimiento de la verdad y no conformarnos con lo que hasta el día de hoy entendemos o hemos aprendido, sino que tenemos que abundar, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 4, de nuevo el apóstol Pablo hace referencia al evangelio llamándolo la palabra de verdad o llamándolo la verdad. Gálatas 2:14 dice que él reprendió a Pedro, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. El evangelio es la verdad, pero todavía es posible que alguien no camine de acuerdo a la verdad del evangelio. Hablar del evangelio y hablar de la verdad es lo mismo, pero alguien puede no andar en el evangelio, y al no andar en el evangelio o vivir en el evangelio, no está viviendo en la verdad. Y este era el caso de Pedro, porque dice que él, a pesar de que era un judío, vivía como los gentiles. No vivía como un judío, pero quería obligar a los gentiles a que actuaran como judíos. Entonces Pedro es considerado un hipócrita por el apóstol Pablo. Es considerado alguien que está fingiendo, que no está caminando de acuerdo a la verdad. Entonces vemos a través de la palabra de Dios que de una manera muy clara y concreta se considera que el evangelio es la verdad. Ahora, de nuevo, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a profundizar en qué consiste todo el evangelio. Recuerdo que en alguna instrucción recibida con respecto a la palabra, se nos dio un tiempo de unos minutos, un par de minutos, y se nos dijo: escriba en una frase cómo usted resumiría el evangelio para compartírselo a alguien. Y mire que nos costó, y le digo que cuesta. Si hacemos la práctica, si hacemos el ejercicio, escribe en una sola frase, pero que incluya el perdón de pecados, que incluya a Jesús, que incluya la fe, que lo incluya de una manera concreta, así como cuando escriben en un arrocito, ponen su nombre. ¿Se ha fijado que hay gente que vende, verdad? En el arroz ponen su nombre. Entonces, en una frase, condensar el evangelio para que usted pueda compartirlo a otras personas de una manera así concreta, directa. No deja de ser un tanto complicado para nosotros, porque aunque es claro, sus beneficios son claros, nosotros le damos un montón de vueltas para poder explicarlo. Pero aunque el evangelio es claro y es sencillo, también es profundo en el sentido de la revelación que hay a través del evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo ora
para que la gente de Éfeso, para que los creyentes de Éfeso reciban espíritu de revelación. Y Pablo quiere que los creyentes lleguen a entender y a conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Mire, hermano, solo eso del amor de Dios, que es parte del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, solo eso es una área en la que necesitamos crecer, para que usted esté seguro y no dude que Dios lo ama. Y que aunque a usted le pase la peor desgracia que le pase, usted pueda estar seguro, pero yo sé que Él me ama. Es profundo, hermano. Hablar del amor se requiere una revelación de Dios, que Dios se revele a nosotros, para que podamos entender cómo es el amor de Dios, cómo es de perfecto el amor de Dios, cómo es de grande, cómo es que es eterno. Otra área de revelación es el poder. A través del evangelio nosotros sabemos que la Biblia dice que según el poder que actúa en nosotros, dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos actúa en nosotros. Pero a veces no podemos levantarnos ni de la cama, ¿verdad? ¿Se ha fijado que de repente que sale entre una gran pereza y no se quiere ni levantar de la cama? La Biblia dice, el evangelio dice, la verdad revelada por Dios dice que hay dentro de nosotros un poder, reside en nosotros, opera en nosotros. Pero no hace falta la revelación de ese poder. Porque en muchas cosas nosotros decimos, es que no puedo, hermano. No, si viera, yo he tratado, pero no puedo. ¿Y el espíritu de poder? Justificamos no perdonar, justificamos no esforzarnos, justificamos el no servir, justificamos el no amar, el no dar. No puedo, no puedo. Pero la palabra dice que podemos llegar al punto donde entendemos que sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay un montón de creyentes que no pueden hacer un montón de cosas. No pueden predicar, no pueden evangelizar, no pueden orar, no pueden enseñar, y ya deberían de poder, porque tienen el espíritu de poder. Pero como el poder también es otra área de revelación en la que hay que crecer, aunque es una verdad de la palabra que el poder está disponible para nosotros y en nosotros, hay algunos que no creen, hay otros que sí creen, pero hay otros que lo están experimentando. Entonces vemos la importancia de crecer en el conocimiento de la verdad. Miren, la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 8, verso 8. Dios quiere mantener una relación verdadera con su pueblo. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es esta etapa de caminar por fe. Pero tenemos que recordar esto siempre, hermano. Los discípulos vieron a Jesús cuando Él ascendió a los cielos. Y Esteban vio a Jesús cuando Él estaba siendo apedreado. Es una realidad que Jesús está siendo retenido, como dice la palabra de Dios, hasta el final de los tiempos. Pero para el ser humano es un problema esta etapa en la que Jesús está en el cielo sentado a la diestra. Pero es el tiempo para poder caminar por fe. Es el tiempo para probar nuestra fidelidad a Dios. Es el tiempo para poder probar nuestra perseverancia. No está en tela de duda si Dios existe, si no existe, si está muerto. No. Hay una creación porque hay un creador. Hay gente restaurada y rescatada porque hay un redentor. Hay gente cambiada y perdonada porque hay un salvador. Hay gente sanada porque hay un sanador. Entonces eso no es el punto es si el ser humano va a lograr caminar en esa verdad revelada. Yo quiero retarle esta noche a que sea un poco más atrevido en caminar sobre la revelación de la palabra, entendiendo que usted puede confiar plenamente en que la palabra de Dios es verdad. Porque ese pensamiento, hermano, ese fundamento es el que cambia nuestra vida. Creer que la palabra de Dios es verdad afecta nuestra vida. Ahora, en Zacarías capítulo 8, verso 8 le decía, en este tiempo nuestro problema es el caminar por fe, pero Dios dentro de su propósito, Él ha determinado que viene el día de la restauración de todas las cosas,
cuando Él va a manifestarse, va a cumplir y ejecutar su voluntad. Y dice la palabra, los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios está diciendo es que un día yo me voy a reunir con ellos y yo voy a ser Dios en verdad. Ellos van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mis hijos, yo seré su padre. Es la revelación de la verdad de Dios. Una verdad que Él va a ejecutar muy pronto cuando consideramos el avance en el tiempo y en los eventos escatológicos. Ahora yo quiero poner particularmente énfasis en que nosotros hemos llegado al conocimiento de Cristo y creemos que Él es la verdad y que Él es la vida. Eso está escrito en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego agregó, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos creen que eso es verdad? O sea que no hay otra forma de ir al Padre, solo es a través de Cristo. Sin embargo, hay gente por ahí diciendo que hay otra forma de alcanzar salvación. Entonces están contradiciendo lo que Jesús dijo. Están haciendo a Jesús mentiroso. Están diciendo que Él mintió. Y Él dijo que Él era la verdad. Y cuando yo encuentro este fundamento, hermano, y qué bueno que Dios en su justicia, Él se manifestó y como dice el apóstol Pablo en los Hebreos, Dios nunca se dejó sin testimonio. Dios habló muchas veces, de muchas maneras y al final habló por el Hijo. Y ahora nos habla por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Pero tiene que haber una diligencia en escudriñar la palabra y en oración para poder ser guiados. Porque ahí es donde se pierde la guianza. Cuando yo veo a Jesús, cuando pienso en esto, Jesús se para delante de un grupo de personas y le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús está haciendo una declaración determinante. Jesús está haciendo una declaración que cabe dentro de lo que se puede conceptualizar como verdad absoluta. Porque lo que Jesús dijo es verdad. No puede ser cambiado. No va a cambiar. No puede ser mezclado con nada, no puede ser dudado. Es la verdad. Entonces, cuando Él dice que Él es la resurrección y que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá, esa es la verdad. Y es bienaventurado aquel que cree esa verdad. Porque hermano, no solamente tenemos esperanza en esta vida, sino que tenemos la certeza de que habrá una resurrección de los muertos donde nuestros cuerpos van a ser transformados. En el capítulo 15, cuando estudiamos todo el capítulo de Corintios, nos deteníamos en las bases que el apóstol Pablo da con respecto a la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, algunos de ustedes piensan que no hay resurrección de muertos. ¿Y cómo es que dicen que no hay resurrección de muertos si Cristo resucitó? Y Pablo hace ahí un juego de palabras donde está tratando de hacerles ver a los corintios que aunque Cristo ha resucitado, hay algunos que creen que no hay resurrección de muertos. Y entonces Pablo se coloca en la posición como de aceptar, ok, supongamos que no hay resurrección de muertos. Entonces, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo tampoco resucitó, nosotros somos testigos falsos, dice el apóstol. Y no solamente somos testigos falsos, sino que ustedes están engañados, dice Pablo. Su fe es vana. Y todavía están en sus pecados. Y los que murieron en Cristo están bien muertos. Pablo quiere hacerlos razonar y trata de hacerles ver las consecuencias de que no sea verdad de que hay resurrección de muertos. Y realmente, hermano, él concluye diciendo, si así fuera, que no hay resurrección de muertos y que Cristo no resucitó, entonces somos los más miserables en este mundo.
Porque hemos puesto la confianza en un muerto que no resucitó, que no va a volver, porque no hay reino, y tampoco tenemos la certeza de que habrá resurrección de muertos, porque los muertos no resucitan. Así que, pobrecitos de nosotros. Pero luego Pablo reacciona y dice, mas Cristo ha resucitado, es un hecho. Y establece que no puede ser de otra manera. Cristo ha resucitado. Y Pablo testifica también de que él pudo ser testigo de cosas profundas, de cosas inefables, de cosas gloriosas en el cielo. Y que él tuvo la experiencia de poder ir al tercer cielo. Entonces, hermano, cuando nosotros juntamos las experiencias de los hombres de Dios que encontramos registrados en la Biblia, cuando nosotros encontramos la palabra, la cual es comprobable, métase eso en su mente y en su corazón. La palabra de Dios es comprobable. Se puede probar que la palabra es verdad. La palabra profética es segura. Lo que se anunció que iba a suceder, sucedió, y lo que no ha sucedido se está cumpliendo, y lo que todavía falta se va a cumplir. Y uno puede caminar sobre esa realidad, hermano. ¿Cómo uno va a volver atrás, como le dijo Pedro al Señor? Señor, ¿y a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo vamos a volvernos atrás si estamos en nuestros 5 sentidos y nuestro sentido espiritual funcionando? ¿Cómo vamos a volvernos atrás de nuestro caminar por fe, hermano? No es posible. Para alguien a quien la luz ya le alumbró, no es posible que se vuelva atrás. Pero sí para alguien que todavía está confundido, que no ha conocido la verdad, que no sabe quién es, no sabe lo que puede hacer, no sabe lo que puede tener y no sabe de quién es. Porque cuando usted sabe de quién es, lo que usted puede tener, lo que usted puede hacer y quién es usted, usted se planta y nadie lo mueve. Y entonces se cumple en usted la palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa es la clase de personas que Dios está queriendo levantar, hermano. Gente firme, gente con convicciones. Pero ¿cómo llegamos a esas convicciones? Creyendo la palabra, pero luego experimentándola. Por eso aún en la misma Biblia dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Yo ya probé que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Demasiado bueno. Yo ya probé. Él es bueno. Y entonces yo puedo hablar de sus bondades. Yo ya probé que Dios es misericordioso. Entonces puedo hablar de su misericordia. La palabra nos revela a Dios. La palabra nos revela la voluntad de Dios. La palabra nos revela los planes que Dios tiene para nosotros. Y hemos partido de la base que su palabra es verdad. Él es Dios verdadero, su palabra es verdad, sus mandamientos son verdad, su espíritu es el espíritu de verdad. Y Jesús es la verdad. Entonces, qué bendición cuando uno llega a entender, hermano, que a través de la revelación del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos verdaderamente estar seguros de nuestra posición y por eso llegar a hablar como el apóstol Pablo hablaba, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Mas yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardarme. Quien nos libra y nos librará. Llegar, hermano, al punto donde pase lo que pase, usted habla con una convicción y con una seguridad porque usted ya experimentó que Dios es bueno. Ya experimentó que la palabra es verdad. Está caminando en la voluntad de Dios y ya se dio cuenta que es buena, agradable, perfecta. Y cuando usted llega a ese punto sucede otra cosa. Usted no entiende cómo la gente quiere vivir fuera de la palabra. Usted no entiende cómo hay gente que llega a la iglesia, medio se meten, medio disfrutan y se van de regreso al mundo. Porque cuando a usted ya le alumbró la luz, usted no entiende por qué la gente quiere vivir en las tinieblas. Pero sepa, como lo aprendíamos el domingo, que esto es un asunto de una guerra espiritual y que hay un enemigo
que va a tratar de desviar, de robar la palabra, de confundir. Y aún proféticamente está escrito. Nosotros estamos viviendo en tiempos de apostasía. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas cosas que se oyen ahora. Enfoquemos solamente uno conectándolo con la predicación del domingo acerca de no ser confundidos y de conocer el Evangelio, permanecer en el Evangelio en la forma que lo estamos haciendo ahora. Que al creyente le ha sido dada autoridad es una verdad bíblica. Muchos creyentes no están usando su autoridad por falta de conocimiento, por ignorancia. Hay otros que están llevando el conocimiento a un nivel tan elevado que se meten en problemas. Porque hay gente, por ejemplo, que de una manera atrevida sostiene que tienen la autoridad para desatar ángeles. Ahí ya no vamos bien, porque esa ya no es la verdad de la palabra. Y yo desato ángeles, y yo ordeno que legiones vengan. Ya se torció la línea de la autoridad. Hay por ahí un pastor muy famoso que con el tal huracán Irma se atrevió a reprenderlo, ordenar que se hundiera en el fondo del Atlántico y declaró que no tocaba el estado de Florida. Y hoy le ha llovido a él después de que llovió con ganas allá. Y dicen, este es un falso profeta, porque él dijo que él tenía la autoridad. Y él dice, Señor, como apóstol tuyo, yo le ordeno ahora a Irma que se vaya y ordeno a los vientos. Y entonces él hace su acto profético, supuestamente en el ejercicio de la autoridad. Y él argumenta que él ya lo había hecho antes con unos 12 huracanes más y que se habían acabado. Él y otra profeta más por allí hicieron actos proféticos, pero al final quedan en ridículo. ¿Por qué? Porque tanto aquel que no usa la autoridad como aquel que la usa de una manera fuera de su ámbito o de su rango de aplicación, no están caminando en la verdad. Y ahí es donde va mi exhortación para ustedes, iglesia. Necesitamos conocer la verdad para caminar en la verdad revelada. No fuera de la verdad por ignorancia, ni tampoco fuera de la verdad por presunción. Porque bajo la presunción se cometen un montón de errores también. Entonces necesitamos caminar en la palabra. Ahora Jesús mencionó esto en Juan 8:31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra. Vea el punto. En mi palabra. Todavía, hermanos, siguen habiendo locos después de Harold Campbell, creo que sí es así el apellido de él, que había anunciado el fin del mundo hace unos cuantos años. Todavía han habido otros en el 2015, no, el 2016, no, el 2017. La última fecha, para quien no lo sabía, era 23 de septiembre. Todavía hay locos, hermanos, que siguen dando vía con esto de que le revelan a la gente el fin del mundo. Porque bajo la presunción de conocer la palabra, se atreven a hablar cosas que no entienden. Y con aquello de querer ganar fama, de querer ganar protagonismo, se ponen al frente y después quedan avergonzados como mentirosos. Por eso es que es tan importante permanecer en la palabra. ¿Y qué dijo Jesús acerca de su venida? Que nadie la sabía, que solo el Padre tenía ciertas cosas en su potestad. Pero hay quienes, ¿verdad?, que hacen cálculos, sacan fechas. Sí, nosotros podemos ver que el tiempo está cerca. Sí podemos ver el cumplimiento de las señales según Mateo 24. Pero llegar a concluir, hermano, que una fecha determinada, pero todavía sigue habiendo gente. Ahora, Jesús nos da una clave, hermano. Si ustedes permanecen en mi palabra, ahí está la clave. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él habló la verdad. Entonces, cuando nosotros necesitamos fundamentarnos o establecernos en algo, deberíamos de buscar qué es lo que Jesús dijo. Deberíamos de buscar la doctrina
que salió de la boca del Señor Jesucristo. Las palabras que salieron de la boca de Él. Y Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. O mis discípulos verdaderos. Porque hay discípulos falsos. Entonces, el Dios verdadero existe, su palabra es verdad, sus mandamientos son verdad, y también existen los discípulos verdaderos. Pero también existen dioses falsos. Existe falsa doctrina, existen falsos ministros y existen falsos discípulos. Pero la palabra nos da el fundamento para ser los verdaderos discípulos del Señor. Y luego le agrega, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hay una verdad en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí ya no tienen condenación? ¡Aleluya! Libres de condenación, libres de culpa. Miren la declaración, ninguna condenación. De nada. Para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne. La otra declaración, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una verdad que se puede experimentar, ser una nueva criatura. Tiene que haber una experiencia de lo que era una vida sin Cristo y de lo que es la vida con Cristo. Entonces no solamente es una verdad, sino que es una verdad experimental, una verdad comprobable, donde nosotros podemos darnos cuenta y ser motivados a continuar confiando en la palabra, porque nos damos cuenta de que es verdad. Ahora el apóstol Juan, entendiendo que la revelación del evangelio había sido dada, en su tercera carta, capítulo 1, verso 4, escribió lo siguiente. Y esto, hermanos, es una realidad aplicable a la iglesia, desde el punto de vista del pastor. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No significa que anda diciendo la verdad únicamente, sino que vive en la verdad, vive en Cristo, vive de acuerdo a la palabra, vive de acuerdo a la realidad de sus promesas, vive de acuerdo a la realidad de la obra de Cristo. Porque esa es la verdad que ha afectado nuestra vida. El sacrificio de Cristo. Y esa verdad de los hechos, de su nacimiento virginal, de su unción para poder manifestar el poder de Dios y revelar la voluntad hacia los hombres, de sanidad, de restauración, de libertad, su sacrificio, su resurrección para nuestra justificación y su venida son las bases de lo que es el reino que nosotros estamos esperando. Y es la verdad revelada por Dios. Ahora, mientras caminamos en esa verdad, vamos a vivir poseyendo, conquistando, resistiendo, creciendo, siendo de bendición. Y por eso Juan dice, es que no hay un gozo más grande que ver que mis hijos andan en la verdad de la autoridad espiritual, en la verdad de la justificación por fe. No se emocionan ustedes. En la verdad de la unción que desciende desde la cabeza y termina hasta allá en los bordes de la vestidura. Juan dice que el gozo de él es ver que sus hijos están caminando en el conocimiento de la verdad. Por otro lado, el apóstol Pablo menciona lo triste que es esta otra situación. Y está hablando acerca de mujeres, aunque toma el ejemplo de viudas, jóvenes. 2 Timoteo capítulo 3, verso 7. Y vea lo que dice. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué triste, hermano. Qué triste que dentro de las iglesias haya gente, años de estar metidos en las iglesias, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca llegaron a entender en qué consistía el evangelio. A usted le queda de tarea escribirlo en una sola frase.
resumido así en una sola frase. Dice que hay ciertas personas, yo lo voy a generalizar, no lo voy a aplicar solamente como lo hizo Pablo, a las viudas jóvenes que andan de casa en casa y aprenden a ser chismosas. No, si no quiero generalizarlo, yo creo que en todas las iglesias hay personas que están aprendiendo, pero se les olvida lo que aprenden y vuelven a aprender, pero se les vuelve a olvidar lo que aprendieron, y entonces en ese proceso de aprendizaje nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos del conocimiento de la verdad, estamos hablando de un conocimiento amplio que afecta a nuestra vida, que nos posiciona, que nos hace entender cuál es el propósito de nuestra existencia, que nos hace entender cuál es el respaldo que Dios tiene para nosotros, que nos ayuda a comprender cuáles son los dones, los talentos, el llamamiento que Dios tiene para nuestra vida, la provisión que Dios ha hecho a favor nuestro. Todo eso es parte de la verdad que necesitamos conocer, hermano. Porque hay gente que no sabe que Dios ya hizo provisión para su vida. Hay gente que no conoce el alcance del sacrificio de Cristo. Entonces, qué triste, ¿verdad? Por un lado, gente que nunca llega al conocimiento de la verdad. Pero qué gozo, hermano. Por otro lado, saber que la gente puede llegar a andar en la verdad, conquistando, poseyendo, heredando las promesas. Así que, hermano, nuestra actitud debería de ser como la que tomó el salmista, Salmo 86, verso 11, donde él escribió: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en esa relación de dependencia, continuar creciendo en la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida, continuar creciendo en el conocimiento de la gloria de Dios, continuar creciendo en lo que es el amor, en lo que es el poder, en lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que esta es una oración que les sugiero que podamos hacer la nuestra. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por revelarte a nuestra vida, por revelar tu palabra, tu voz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero